La Unidad de Salud Integrativa presenta su nuevo programa Diálogos Co-Creando Salud. Ante la crisis, requerimos reflexionar en comunidad. Una colaboración desde la Universidad Veracruzana y el Centro Ecodiálogo. Un espacio para conversar, compartir investigaciones y experiencias, reaprendiendo hacia el autocuidado, creando cuerpos, territorio, saludables y sustentables. Síguenos todos los martes de 8 a 9 de la noche a través del Facebook Live Unidad de Salud Integrativa. Participa, pregunta, no te lo pierdas. Te esperamos. Bueno, pues sí checaste, sí se transmitió, Angie. Sí, sí se transmitió bien. O sea, bueno, ahorita estamos entonces iniciando con nuestra transmisión de la Unidad de Salud Integrativa. Buenas noches a todas y todos. Nos encontramos en este martes 28 de mayo de 2024, pues transmitiendo nuestro programa 71 de Diálogos Co-Creando Salud. Y bueno, pues esta noche vamos a abordar un tema pues muy movedor, muy conmovedor, muy importante para comprender y transformar un poco nuestras formas de vida, aspectos que quizás nos percatamos, lo damos por sentado como que es de tal manera, pero que quizás tienen raíces, orígenes mucho más inesperados de lo que creemos y que pueden tener consecuencias muy liberadoras, muy generadoras de autonomía, de buen vivir, de salud sustentable, de formas más autónomas de relacionarnos con nuestra vida. Así es que bueno, el título de hoy de nuestro programa es Cómo recibir y cuidar desde el dolor y la enfermedad. Los temas de dolor, enfermedad, salud, el cuidado, la buena vida, el buen vivir, la comunalidad, la vida sustentable, la vida artesanal. Entonces, bueno, vamos a estar abordando este tema y bueno, hoy nos acompaña Angie y quizás en algún momento entrará Adrián para pues conversar un poco en este tema. Angie, si gustas activar tu video para que puedas saludar esta noche. Pues sí, hola, buenas noches a todos. La verdad es un gusto pues que estén con nosotros en este programa como cada 15 días. Y sí, como decía Enrique, la verdad es un tema bien interesante. Yo la verdad que estaba buscando información de los videos que estaba viendo, realmente es como pues entrar en otro mundo que parece a veces un poco irreal, ¿no? Pero realmente el dolor y la enfermedad pues son parte de la vida. Y pues sí, vamos a platicar y también para que ustedes invitarlos de la misma manera para que comenten aquí en el Facebook y pues igualmente pues agradecerles este momento que estamos aquí y pues disfrutando también el bochornito rico que se siente y pues nada, solamente pues agradecida. Gracias, Angie. Bueno, supongo que en un ratito entrará Adrián. No sé si te comentó algo, Angie. Pues yo creo que apenas se ha de estar como instalando también en su casa y intentando pues entrar aquí a la página y pues sí, solamente esperarlo y ya, hay que nos dé sus comentarios. Bueno, sí, pues Adrián es un colega, compañero de la Unidad de Salud Integrativa, que estudió la maestría en estudios transdisciplinarios y luego estudió medicina. Y bueno, que ha tenido una experiencia, creo que muy movedora desde hace muchos años y en particular en los últimos meses en torno al cuidado, al dolor, a la salud, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que se pueda sumar a nuestro conversa de esta noche. Pero bueno, pues bueno, ¿qué decir? Este, hemos estado ahí, pues,
indagando en nuestras personas, en los textos, en videos, en distintos espacios de reflexión, pues en torno a este asunto del dolor. ¿Qué es el dolor? ¿Es algo que hay que rechazar? ¿Qué papel juega el dolor en la vida? Eh, y cómo el dolor, si lo resignificamos, si rescatamos el papel que juega en la vida, pues podemos hallar un gran tesoro para acompañar nuestra autonomía en la gestión, en el acompañamiento, en el cuidado de nuestro vivir, de nuestros seres queridos, las personas que nos rodean. Y bueno, pues precisamente una de las personas que, como en muchos temas, ha abordado esto desde una perspectiva pues muy profunda, muy enriquecedora, es Iván Illich, quien en su texto Némesis Médica, pues aborda lo que él llama la iatrogenia, tres tipos de iatrogenia, ¿no? La iatrogenia clínica, iatrogenia quiere decir, iatro quiere decir medicina, y genia, génesis, origen. Entonces, la patología o los efectos, digamos, enfermantes que son de origen médico, que son como resultado de la intervención del sistema de salud, del sistema médico. Entonces, Iván Illich plantea tres tipos de iatrogenas. La iatrogenas clínica, que es todo el bagaje en la construcción de la clínica desde hace 200 o 300 años, y que ha ido construyendo este abordaje biologicista, interventivo, con todas las herramientas, sobre todo farmacológicas, en torno al dolor. Y luego plantea la iatrogenia social, que es todo el andamiaje de las políticas públicas, de cómo se concibe y gestiona socioeconómicamente la salud, y luego habla de la iatrogenia cultural, que es todo este conjunto de patrones societales, históricos, familiares, comunitarios, creencias, mitos, todo digamos, campo cultural que también influye y que genera una iatrogenia en las personas y en los grupos. Entonces, dentro de la iatrogenia cultural, Iván Illich aborda la tríada dolor, enfermedad y muerte. Como esta tríada del dolor, la enfermedad y la muerte han sido medicalizados, satanizados. Las personas hemos sido alienadas de nuestra relación milenaria, cultural, local, personal, familiar, y el dolor, la enfermedad y la muerte se han construido, se han hecho como constructos medicalizados, que por lo tanto se convierten, como la medicina ha sido entregada al mercado desde hace más de 100 años, se convierten en mercancía, en objeto de compra-venta. Y entonces, pues ya estamos ahí en una situación bastante complicada. Y bueno, a partir de ahí vamos a ir de la mano de Iván Illich y de algunas otras personas, y sobre todo de nuestras experiencias como personas, como seres humanos, como miembros de la unidad de salud, pues cómo es una forma distinta, autónoma, sustentable de abordar el fenómeno del dolor, su relación con la enfermedad, y esto con un proceso salud-enfermedad saludable, sustentable. Entonces, bueno, en esta primera instancia, ¿qué podemos reflexionar, Angie, respecto al dolor, desde tu experiencia? Bueno, primero me gustaría saludar a Adrián, porque ya está conectado. No sé si quisieras decir algo antes de empezar. Hola, Adrián. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucho? Sí, si puedes subir un poquito la cámara para que se te vea tu rostro.
Creo que Ándale. Ah, va, sí. vale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, pues un tema bien interesante, hablar de dolor. Así que, pues, bueno, por aquí estoy llegando. Ándale. Pues bueno, estábamos iniciando así como nuestras primeras reflexiones, investigación respecto al dolor y pues Angie nos ibas a comentar. Pues sí, pues nuevamente buenas noches y bueno, primeramente creo que todo el mundo, principalmente a través de la experiencia, pues muchas veces el dolor lo hacemos a un lado, ¿no? Y realmente para mí enfrentar el dolor o más bien darme cuenta de que existe el dolor, pues es como una cuestión personal y también como colectiva, porque el dolor regularmente se situaliza como un mal, ¿no? Como lo decías anteriormente, como algo satánico, ¿no? Como anteriormente las culturas lo referían, como si te habías portado mal, el dolor era algo como impreso que tenías que tener, ¿no? Y pues indagando y un poco viendo videos, y realmente es una parte bien importante de la vida que a veces como humanos, más en estos tiempos, hacemos a un lado ese dolor, ¿no? Y pues muchas de las cuestiones es esta parte de del consumismo, ¿no? También el hecho de que tenemos tanta información, el hecho que tengamos que trabajar, el hecho de que tengamos que trabajar, y eso es una parte bien importante, ¿no? Que a veces dos cosas, ¿no? El dolor lo podemos sentir, pero también el dolor lo hacemos a un lado, ¿no? Últimamente me he dado cuenta que a veces durante el trabajo podemos sentir dolor, ¿no? Pero queremos como terminar ese trabajo y lo evadimos, ¿no? Entonces esta parte para mí resulta pues un poco de miedo, ¿no? Porque como lo dice esta triada que dice Iván Illich acerca del dolor, la enfermedad, ¿no? ¿Cómo es que en esta vida hemos olvidado esa parte, ¿no? Entonces me gustaría comenzar por eso, de cómo ustedes pues ven el dolor, ¿no? Obviamente en cada experiencia, en cada persona es muy diferente, ¿no? Así es. Pues bueno, vamos preguntándonos cuál es el sentido del dolor, por qué existe el dolor como parte de la vida, como sin dolor literalmente no puede haber vida. Sin dolor no hay una retroalimentación para darme cuenta que algo está muy caliente, que alguna parte de mi cuerpo necesita atención, etcétera, ¿no? Como el dolor, igual que el estrés. Tuvimos un programa hace mucho, mucho tiempo sobre el estrés y cómo se ha también medicalizado y satanizado el estrés. Hasta se ha empezado a conjugar la palabra entre los jóvenes como de maneras que antes no ocurría y cómo se ha medicalizado, se ha este, vuelto parte de la consulta y parte de la prescripción de fármacos para eliminar o reducir el estrés. Y cómo cuando abordamos la biología, el vivir, nos damos cuenta que sin estrés tampoco pueden las células y nuestro organismo vivir. Otra cosa es el estrés socialmente determinado que se nos impone y que se ha vuelto todo un ambiente que inconscientemente las personas reciben y que provoca pues un daño en nuestras células, pero digamos la tensión, la, esta tensión de la vida, el hecho de que el vivir significa esfuerzo, significa la necesidad de realizar actividades y que haya distintos factores que están conteniendo y que de ahí se provoca un estrés. Esto provoca vitalidad, esto está en la esencia de la movilidad y de la capacidad de la psique, de las células, de los músculos, de responder, y sin estrés el sistema se va desvaneciendo y desfallece sin ningún estímulo para propulsar la vitalidad celular y organística de la persona. De la misma manera, el dolor es un aspecto fundamental para el ser humano
Por eso, en la mitología, en las leyendas, en la cultura de los pueblos ancestrales, el dolor era parte de la crianza y de la enseñanza para la vida, para incorporarse en una gestión, no que erradicara y eliminara el dolor, como lo ha hecho la medicina, hasta convertirlo en uno de los negocios más grandes del mundo. Por ahí te pasé un video, lo podemos hasta quizás proyectar en un ratito, del negocio que ha provocado esta familia en Estados Unidos de la empresa, de una empresa farmacéutica, que están detrás de la adicción actual al fentanilo, ¿no? Por los opioides, ¿no? Por los fármacos, en los que hace 30 o 40 años se cambió la legislación, haciéndola, ampliando la posibilidad de que los médicos proscribieran estos opioides para no sentir dolor, y a partir de ahí empezaron a generarse esta terrorífica adicción a los opiáceos que hay en los Estados Unidos y en México también, y que tiene que ver con toda esta confusión en cuanto al dolor. Entonces, bueno, todo un tema ahí muy importante. ¿Cuáles serían tus reflexiones iniciales, Adrián, en torno a este tema del dolor? Sí, gracias. Bueno, pues, ¿me escucho bien ahí? Sí, sí. Ok, es un tema que la verdad, de verdad, que se vuelve un tema muy grande, muy redondo, por muchos lados de dónde abordarlo. Ahora que escuchaba lo que ustedes han compartido acerca del dolor, me pongo a pensar cómo es un término que muchas veces se maneja como a vencer, o como si fuera el enemigo a vencer, el dolor en los estratos o gremios médicos. Desde mi formación también lo veo que siempre se busca como el analgésico más indicado para vencer esa ruta del dolor. Sin embargo, también quisiera rescatar que dentro de la misma medicina de bata blanca, muchas veces el dolor también es una guía. Por ejemplo, en algunos crisis abdominales, el dar un analgésico enmascara el dolor y lo tapa, y entonces ya no sabemos en dónde está doliendo o qué es lo que está ocurriendo, porque el dolor en sí es un grito, ¿no? Es un grito de que algo está pasando, de que algo está ocurriendo. Bien decías, Enrique, nos permite cerrar los ojos o parpadear cuando algo nos está ingresando al ojo, nos permite quitar la mano del fuego, porque gracias al dolor pues nos damos cuenta de cosas. Quizás yo le llamaría, como algunos autores lo han hecho, que es un camino, sendero o vehículo de conciencia. Cuando algo te duele, dices, si te duele la rodilla, dices, ah, caramba, tengo rodilla, ¿no? Y funciona así, se mueve así, entonces te hace darte cuenta de las cosas. En medicina también se utilizan triadas a partir del dolor para diagnosticar, en el caso de medicina de bata blanca, para diagnosticar una apendicitis, por ejemplo. Hay un dolor muy característico que se aumenta ante ciertos movimientos o pruebas con la pierna, que la presencia de ese dolor y justo en ese lado es como muy indicativo de, ¿no? Entonces el dolor es vehículo de información, es vehículo de conciencia, de darnos cuenta de cosas. Y bueno, pues estamos en la vida oscilando entre dolor y no dolor, dolor y no dolor, y como la enfermedad, ¿no? Que también estamos entre enfermedad y salud. Y bueno, cuando hay picos en los que simplemente hay un pico súper alto de dolor, pues la verdad puede ocasionar la muerte, ¿no? O sea, puede ocasionar una respuesta eh, adrenérgica muy grande y puede ocasionar pues una pérdida de la conciencia y posiblemente pues ya ocasionar un problema mayúsculo. Pero sin embargo el hecho de que exista el dolor es como observarlo como parte de la vida y como un vehículo de conciencia que nos da información, que nos grita el cuerpo algo, y que si bien toda la historia del hombre ha tenido como medios para apaciguar ese grito y que ese grito no esté desproporcionado
y fuera de oscilación y de balance, ¿no? Creo que pues ancestralmente también se utilizaban sedantes naturales o herbolarios para lograr que la persona llegara a sacarse una muela o superar algún traumatismo. Pero vaya, el tema se presta mucho para poder llegar a esa adicción, a no tener dolor, ¿no? No aceptarlo, a no aceptar esa incomodidad. Y pues bueno, pues veamos qué más nos compartimos entre nosotros. Está muteado. Claro. Perdón, gracias Adrián. Sí, muchos elementos creo que muy enriquecedores que estamos abriendo aquí y creo que como estas imágenes que estamos compartiendo, este, pues nos llevan a considerar, a reconsiderar cuál es nuestra relación como seres vivientes, como partes del universo, de este planeta, de esta vida, cuál es nuestra relación con el dolor. El dolor realmente es algo mortífero, es algo dañino, es algo que hay que eliminar, de lo cual hay que huir, o es parte de el bagaje de estar vivos y es parte también de una experiencia culturalmente determinada. Dice por aquí Iván Illich, dice, el mismo estímulo nervioso que llamaré sensación de dolor dará por resultado una experiencia distinta, no solo según la personalidad, sino según la cultura. La gente desaprende a aceptar el sufrimiento como parte inevitable de su enfrentamiento consciente con la realidad y aprende a interpretar cada dolor como un indicador de su necesidad de comodidades o de mimos. La cultura hace tolerable el dolor integrándolo dentro de un sistema significativo. La civilización cosmopolita aparta el dolor de todo contexto subjetivo o intersubjetivo con el fin de aniquilarlo. Ahí ya está, bueno, Iván Illich en su libro Némesis Médica, pues entrando, ¿no? En las profundidades de cómo en la medicina profesional y más la medicina comercializada como una institución que desafortunadamente ha ido alejando y alienando a las personas, como dice Iván Illich, de la capacidad de un buen desempeño de salud y de vida que está orgánicamente dentro de nuestra esencia del ser vivos. Y cómo en esta medicalización del dolor, una experiencia, ahorita más adelante voy a leer una serie de sinónimos o de palabras que están dentro de la palabra dolor y que han sido colapsado construido una unicidad en la noción de dolor hasta tal grado de pues utilizar las neurociencias y las ciencias de la conducta para estudiar animales, como si el dolor fuera una respuesta neuronal que se puede clasificar y que se puede cuantificar y que se puede medicalizar, de manera que se convierte en una categoría, en un concepto, en un área del conocimiento que está ajeno a los saberes culturales y de vida y a toda el abanico, ¿no? De sensaciones y de herramientas, como menciona Iván Illich, culturales, para poder gestionar y vivir con la incomodidad, el estrés, el dolor, la necesidad, la falta, como partes fundamentales del vivir. Un ejemplo que me viene es lo que sucede con, no sé si han visto la película Naranja Mecánica o Transpoiting o estas películas que muestran lo que pasa en los países, entre comillas, superdesarrollados, como Suecia, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, Francia, en donde este exceso, esta literalmente que los bebés, los niños, los jóvenes, los adultos jóvenes
viven literalmente sin ningún momento de frustración, sin ningún momento en los que la familia o la sociedad les dice basta, les dice no hay, les dice tienes que chambearle, les dice hay necesidad, les dicen hay que levantarse a las 5 de la mañana a hacer un trabajo comunitario, un tequio, como los efectos sociales que se producen, y por ahí es una hebra que al final quiero abordar, cómo me gustaría que pusiéramos ese video sobre el negocio del dolor en Estados Unidos y el fentanilo y la pandemia de fentanilo, cómo está completamente alejarse de la sabiduría de esta alfabetización de la vida respecto a una relación con la frustración, con el estrés, con la necesidad y con el dolor, han provocado una psique y un comportamiento individual y societal completamente intolerantes a cualquier tipo de incomodidad y de dolor, y a contrapelo, pues ha venido la adicción a los opiáceos, a todo aquello que me haces, al alcohol, a todo, y a las compras también, al dinero y a la televisión, y al celular y a todo lo demás, que nos aleja de esa sensación y que además es una sensación que finalmente se hace fisiológica porque se llega a sentir, por ejemplo, la fibromialgia, o sea, de tanta angustia existencial se manifiesta a través de la fibromialgia, pero que en el caso de las adicciones a los opiáceos se manifiesta en un estado de dolor del corazón almático, de una insatisfacción que no nos permite a las personas estar con una paz, y que hace que vayamos al médico. Por ahí no sé si lo has oído, Adrián, pero he oído varios colegas que indican que 50 hasta 70% de las consultas de primera instancia, de primer nivel, están asociados a dolor, a pequeños incidentes de dolor o malestar, que las personas por la misma cultura que sea a los gobiernos permitir que en la televisión y en los medios de comunicación se esté constantemente diciendo, no sufras el dolor, si te duele la espalda, si te duele esto, tómate una pastilla. O sea, el dolor es un signo de que tengo que ir al médico y me lo tiene que quitar. Sin esta parte que media, como la acabas de decir, Adrián, en donde el dolor es esta miríada de síntomas, de detalles que nos van guiando, no solamente para que vayamos con el médico y el médico nos diagnostique, sino sobre todo para que nosotros seamos capaces de leer en nuestro cuerpo y darnos cuenta que estamos pues pasándonos de ácido, de chile, de insolación, de esto, de aquello, y que podamos transformar y aprender en nuestras habilidades para quitar esos aspectos que están provocando ese malestar y ese dolor. En fin, todo un temazo ahí, y pues con ayuda de las imágenes, pues me gustaría, Angie y luego Adrián, que nos fueran pues comentando sus reflexiones en torno al dolor, la enfermedad y la salud. Angie. Pues la verdad, ahorita me estoy haciendo la pregunta de qué pasaría si no sintiéramos dolor, ¿no? ¿Qué pasaría si en este momento tal vez, así como a veces lo olvidamos, qué pasaría si no sintiéramos dolor, ¿no? Estaba leyendo un poco acerca de este dolor y la felicidad, ¿no? Realmente muchos dicen que el estar sano es llegar a la felicidad completa, pero realmente, como saben, la felicidad a veces se llega por fragmentos, ¿no? Entonces, esta parte también se me hace bien interesante de cómo vamos olvidando el dolor, cómo esta sociedad, la sociedad que vivimos, nos va limitando, ¿no? Había una parte que Iván Illich, o no, en el cuidado del alma, algo así, esta parte que decía, mencionaba acerca de que el ser humano poco a poco se va limitando, ¿no? Y había una frase bien bonita y también como que te hacía como el despertar, dice, yo quiero morir no por enfermedad, sino porque me llega la muerte, ¿no? Regularmente en los últimos años, y recordarán la pandemia, cuando llegó la pandemia todo el mundo sufría de miedo, de tristeza, ¿no? Depresión,
y lo que hacía el gobierno a veces era como no salgan de sus casas, quédense para evitar este tipo de contagios, ¿no? Pero sin embargo, pues como saben, el dolor puede ser emocional, el dolor puede ser físico, ¿no? Y espiritual, como muchas veces lo han mencionado, pero realmente cómo hacer que este dolor se haga presente y que realmente nosotros en nuestro autocuidado, puede ser individual o en colectivo, pues lo pongamos presente en la vida de nosotros mismos, ¿no? Porque como le decía el otro día, creo que Adrián y creo que estaba platicando con Abraham, o sea, cómo puedes también dar ese ejemplo, ¿no? Si no te ayudas a ti mismo, ¿cómo puedes ayudar a los demás? O simplemente siendo reflexivos y conscientes, ¿no? En esta parte, muchas, en la pandemia obviamente pues teníamos, y me incluyo yo también, no al 100%, pero teníamos miedo, ¿no? Teníamos miedo al salir, que alguien nos contagiara, ¿no? Pero desde ese momento, pues lógicamente el hecho de estar como encerrados, ¿no? El no tener un abrazo, un compañero y limitarte, ¿no? Este mismo de la sociedad también te hacía como hacerte pequeñito, ¿no? Y olvidar como ciertas cosas de la vida cotidiana, ¿no? Obviamente la vida cotidiana pues también tiene pues sus malas rachas, ¿no? Como le decíamos, como le decía Enrique también, el hecho de tener tantas herramientas en este momento, pues esto también te hace, pues, olvidarte, ¿no? Y también la sociedad también nos implica que todo mundo es positivo, de que si te enfermas te vas a morir, y olvidamos esta parte del proceso, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, quisiera comentarles mi experiencia, ¿no? He estado junto con otros compañeros tomando pues un taller con Juan y realmente no me había percatado de esa parte de que todos en cierto tiempo tenemos dolor, ¿no? Y a la hora de averiguar de que por qué tengo esta enfermedad, de por qué me siento así, es como escarbar, ¿no? Tratar de escarbar como si estuvieras en la playa, ¿no? Escarbas y a lo mejor vas encontrando algo y a lo mejor eso no te gusta, pero realmente es algo importante de la vida, ¿no? De tu mismo proceso de salud. Entonces, en este taller con Juan, la verdad encontré pues muchísimas cosas que ni siquiera me había percatado, ¿no? En esta autorreflexión, ¿no? Y realmente el dolor es parte de la vida y aunque a veces nos cuesta no entender esta parte de por qué me duele, por qué siento esto, pues lo más interesante, ¿no? Reflexionar acerca de qué es y por qué estamos así, ¿no? Entonces, no sé, esta parte se me hace bien interesante. Y pues como también lo comentaba, esta parte, por ejemplo, de las imágenes, le tenemos miedo a la muerte, ¿no? Pero pues es parte de la vida, es un proceso que todos debemos de vivir y también como encontrar esa balanza, ¿no? Entre lo que dice nuestro corazón, en lo que dice nuestro cuerpo y sobre todo el dolor. Por ejemplo, recuerdo que tengo una tía que pues ella se dedica como a curar la pancita y todo este rollo, ¿no? Entonces te pregunta, ¿qué te duele? ¿Dónde sientes dolor? ¿No? Y directamente va ahí y realmente a veces muchos doctores creo que a veces lo olvidan, ¿no? Esta parte también de otro tipo de medicina tradicional, ¿no? Que también es importante recuperar, ¿no? Gracias, Angie. Sí, Adrián, si nos gustas también compartir un poco tus reflexiones. Sí, claro. Pues ahora que pues nos compartía imágenes, Angie, no me sabía la secuencia de las imágenes, pero quiero pensar que lo centra como en este punto reflexivo, en este punto de dónde nos paramos, cómo nos paramos frente al dolor. Y creo que algo que podría agregar es que frente al dolor, pues nos colocamos históricamente como a quererle encontrar solución, encontrar una manera de apaciguar ese grito que está dando el cuerpo, pero muchas veces me pone a pensar cuál es
la medida saludable o la medida de bienestar ante el dolor, porque también el dolor, y lo vemos desde el área de la medicina y lo vemos como seres humanos, que pues en esa parte de oscilar en convivencia con el dolor, existen como también picos de dolor que verdaderamente son desastrosos para el bienestar y para la vida, y que bueno, el hombre ha intentado encontrar formas de apaciguar ese dolor con masajes, con alternativas, con opciones, y dentro de tantas opciones, pues en algún momento aparecieron por ahí los opiáceos y aparecieron por ahí los fármacos que cortan la cadena de información nerviosa que te hace sentir dolor, ¿no? Y bueno, yo creo que por un lado el dolor es un grito del cuerpo expresando algo, es un vehículo de información muy aprovechable. Quizás a veces la persona podría hacer un grito de que sus posturas al sentarse y sus posturas al caminar, pues son posturas poco, poco saludables y naturales para el ser humano, pero en algunos casos el dolor, por ejemplo, en un traumatismo, ante la fractura de una tibia o la fractura del peroné porque te caíste de la bicicleta, porque jugaste fútbol o porque estabas trabajando arriba de un árbol en el campo y se rompe la rama y te caes y te rompes el brazo, pues es un pico de dolor más allá de lo oscilante que pues el hombre ha buscado como de qué manera apaciguarlo, de qué manera hacerlo tolerable para la vida, tolerable para el bienestar, porque con un grado de dolor de esa magnitud, pues no podemos llevarlo como en armonía, ¿no? Porque ya estamos hablando de un desbalance. Y bueno, ahí, por ahí surgen, como han surgido tantas cosas que el hombre ha por ahí en su rodar encontrado soluciones, según él, para muchas cosas, según el ser humano. eh, Me parece que caemos a este punto de hasta dónde es saludable esto de apaciguar el dolor y hasta dónde pues el dolor es también como un vehículo de interés de la humanidad a intentar formas de convivir con él. Y bueno, también ya ahora pues me desvía un poco el tema hacia en qué momento ya es un abuso esas herramientas que el hombre ha encontrado para apaciguar el dolor, ¿no? Porque yo creo que como una botella de vino, el problema no es que exista la botella de vino y alguien la haya inventado, la fermentación del vino. El problema es el abuso que hace una persona de la botella de vino, porque pues si la persona la consume a cada rato, 7 días de cada mes, de cada semana, por 30 de cada mes, pues la botella de vino también va a venir siendo una herramienta peligrosa. Pero pues creo que esto de hablar de esta convivencia con el dolor se me hace sumamente interesante, y cómo dialogamos con esa situación con esa situación de dolor o experiencia dolorosa, cómo dialogamos con esa experiencia dolorosa. Y pues bueno, en algún momento han surgido, pues, como ahora creo que vamos a ver, han surgido pues fármacos o o drogas que finalmente vienen de una planta, ¿eh? Quiero hacer esa aclaración porque vienen derivados del opio, aunque ya otros son sintéticos, pero bueno, en algún momento quizás la intencionalidad, en algún momento era apaciguar ese dolor desmesurado, pero pues bueno, sin duda generar la reflexión al respecto puede ser el punto valioso. Sí, así es, Adrián. Eh, Me gustaría que pudiéramos, sí me escuchan, ¿verdad? Ok, me gustaría que pudiéramos ver, es breve, es 1 minuto y medio para ver este video. Deambulan como zombies por las calles de Filadelfia bajo los efectos de las drogas. There was a great deal of demand coming from people who had started out using prescription opioids. El causante es este medicamento, la
panacea que prometía acabar con el dolor, This medication is not turning into the zombie. It's fantastic. y que se convirtió en superventas, superando incluso a la Viagra. They set out to persuade doctors that actually these drugs weren't dangerous, that they should be prescribed much more. If they are influenced in an inappropriate way by industry, then you can have very negative consequences. El periodista David Keith desenmascara a los responsables, los Sackler, la familia de magnates que fundó el Imperio del Dolor. Now, after he approved the drug in 1995, he ended up leaving the FDA, and he went to work at British Pharma, the company that made the drug that he had approved. It feels like a sort of soft corruption. Han acordado pagar casi 4.000 millones de euros por convertir a más de 2 millones de personas en adictas. Criminal fine. Una multa que queda lejos de cubrir los 70.000 millones que cuesta al año a Estados Unidos la crisis de opiáceos. What I wanted to do was make sure they could outrun justice, but they couldn't outrun the truth. Comunicar esa verdad le ha costado amenazas de la farmacéutica que ha llevado a medio millón de personas a morir bajo prescripción médica. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo, ¿no? De cómo precisamente esta construcción social donde las personas, las comunidades, hemos ido perdiendo la capacidad de nuestro background cultural, los valores, los mitos, las leyendas, los apapachos, los refranes, los conocimientos de las curanderas, de los curanderos, de las abuelitas, de los abuelitos, de las tías, de los tíos, del barrio, de la persona en la esquina que curaba el empacho, etcétera, etcétera. Como al irse construyendo toda esta medicalización del dolor, se crearon, y como casi en muchas de las cosas, pues en Estados Unidos se ve, es como el botón que muestra lo que en el mundo está sucediendo, pues se pudo desatar precisamente respecto a lo que mencionabas, Adrián. Lo que siempre plantea Ivan Illich es la pérdida de la proporcionalidad. La intervención médica per se no es corruptora. Lo que es corruptor es la pérdida de la proporcionalidad, en la cual, cuando se sobrepasa un límite, a mayor intensidad de la intervención médica se convierte en corruptora y en una pandemia que vía iatrogenia está enfermando socialmente a la humanidad hasta llegar a estos límites como los que acabamos de ver en el video. Entonces, el problema, y ahí en otro video por ahí que vi, donde explica cómo en los años 70 la FDA, la Federal Drug Administration, o sea, la Administración Federal de Drogas de Estados Unidos, autorizó por presión de las transnacionales el que los médicos, por ejemplo, si tú tienes cáncer terminal o tuviste una intervención médica con una cirugía, pues con mucho dolor, pues obviamente que es benévolo que se te aplique morfina o algún otro opiáceo, pues para bloquear, como decías. Pero ¿qué pasó en los años 70? Que se realizaron toda una serie de estudios pagados ¿por quién? Pues por las farmacéuticas, y se corrompió a lo que está completamente corrupto, que es la FDA, para que cambiara la legislación y se permitiera que los médicos de la esquina, de cualquier consultorio de medicina general o no, recetaran opiáceos para un sinfín de cosas. Este es un ejemplo de la pérdida de la proporcionalidad del sistema médico que trae como resultado un desastre brutal, ¿no? Donde además las personas, y regresamos a lo que hemos estado comentando, hemos perdido nuestra capacidad de tener una relación sana, saludable, sabia con el dolor, ¿verdad? Hemos entregado el dolor a nombres, a conceptos, a categorías, a prácticas médicas, hemos entregado nuestra salud al sistema médico y ante cualquier
síntoma, ante cualquier irritación, ante cualquier dolor, ante cualquier picor, ante cualquier elemento, en vez de construir una red de salud, una red de sabiduría familiar, de amigos, de personas que le dan contexto y me permiten interpretar esas señales que las personas tenemos, que los organismos tenemos, y poder brindar los acomodos para poder contender tanto cultural, simbólicamente, como alimentariamente, como posturalmente, como etcétera, para estas condiciones. Me gustaría, antes de que volvieran a comentar Adrián y Angie, leer algunos frases que Iván Illich nos sigue compartiendo, donde dice: la compasión pasa a ser ahora una virtud anticuada. La persona que sufre un dolor cuenta cada vez con menos contexto social que pueda darle significación a la experiencia que a menudo ahora lo abruma. Los cambios de la percepción corporal en una era tecnológica muestran cómo se ha ido agotando estas capacidades multimilenarias. No hay precedente histórico de la situación contemporánea en la que la experiencia del dolor físico personal la modela el programa terapéutico diseñado para destruirla. Es decir, cómo a través de las frases que los médicos nos dicen, pero sobre todo de los de los anuncios que en la televisión, que en los medios de comunicación se nos insiste y se nos insiste, el aparato, el sistema, que es el sistema farmacéutico y de investigación, que se ha puesto como objetivo aniquilar el dolor, es el que ha estado desde hace 30, 40, 50 años, ¿sí? Modelando la forma en que culturalmente las personas responden ante el dolor. Y ahí tenemos pues la fórmula perfecta. Crea toda una aversión al dolor, crea una serie de ideas y valores de que el dolor per se es algo terrible, satánico, que hay que eliminar, erradicar, con que crea la creencia de que las pastillas, los fármacos, son la única manera de mantenernos sanos, lo cual es absolutamente absurdo, y que el médico es el que me va a prescribir eso, y que las farmacéuticas van a pagarle a los médicos y darle premios porque sigan prescribiendo ciertos medicamentos. Una vez que tenemos esto, como dice Iván Illich, es una condición única, por primera vez en la historia de la humanidad, que la institución, ya dije, la industria farmacéutica que está dedicada a destruir el dolor, sea la que esté forjando la opinión y la percepción de las personas respecto a cómo sentimos y recibimos el dolor. Por ahí dice, en la mayoría de los lenguajes, el término apropiado por los médicos cubre la aflicción, la pena, la angustia, la vergüenza y la culpa. Tenemos ahí varios aspectos que en distintos niveles de subjetividad suelen estar asociados al dolor. Sin embargo, como decía yo al principio, la medicalización del dolor lo ha llevado a que solamente signifique un pulso nervioso que se transmite al cerebro y que es algo total y absolutamente fisiológico, igual aquí que en África, que en China, que en cualquier consultorio médico. Sigue igual Iván Illich diciendo, mi tesis es que el dolor corporal experimentado como un disvalor intrínseco, o sea, como algo desvalorado, intrínseco, íntimo e incomunicable, incluye en nuestro conocimiento la situación social en la que se encuentran aquellos que sufren. El carácter de la sociedad modela en cierta medida la personalidad de los que sufren y determina así la forma en que experimentan sus propias dolencias y males físicos como dolor concreto. En este sentido, debería ser posible investigar la transformación progresiva de la experiencia del dolor que ha desempeñado la medicalización de la sociedad. El acto de sufrir el dolor siempre tiene una dimensión histórica, está determinado culturalmente y puede ser modulado y modificado
por los valores, creencias, prácticas que la persona adopte. Y no es algo externo, puramente objetivo, medicalizado. Bueno, por ahí pues dejo algunos elementos y bueno, pues no sé, Angie, si quieres dar algún comentario y a continuación Adrián. Gracias. Pues mira, hace tiempo también le pedí una copia a Irán. Recuerdo que esta parte, si lo pueden ver, dice que son ejercicios de ecología profunda sagrada. Creo que estaría súper bien volverlo a retomar. Y hay un ejercicio que dice la mezcla compasiva. Se los voy a leer igual porque me pareció muy pertinente, que dice: el dolor ha sido satanizado pues es peligroso e inapropiado. El dolor es una propiedad central, es la esencia de la vida, es el par y complemento del amor, del placer. El dolor nos mantiene en contacto íntimo con nuestra corporalidad. Nuestro ser, nuestra conciencia no es algo extraño a nuestro cuerpo, es nuestro cuerpo, por lo que el dolor no tiene ese ámbito de tragedia que le hemos dado. Por el contrario, el dolor negado es dolor no afrontado y que deja una huella de apegos que se convierte en sufrimiento. Y peor aún, crea la sensación de que el pasado está aquí, acosándonos, defendiéndonos y encarcelándonos a lo que fuimos. Es por eso que es un proceso de empoderamiento, ¿no? Me gustó esta parte en la que se escribe, entonces realmente si el dolor es lo que estamos sintiendo, ¿cómo nos hacemos cargo de este dolor propio, no? Muchas veces recuerdo que he tenido dolores de cabeza y, ¿por qué no?, también dolores emocionales, ¿no? Y esto también me lleva a encontrar estas pautas también para, pues, afrontarlas, ¿no? Como dice, como empoderamiento hacia uno mismo. Y algo que también estaba leyendo es que una práctica muy buena y que se ha olvidado mucho es ritualizar el dolor, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? Y algo bien importante es que podemos escribir lo que estamos sintiendo, ¿no? Por ejemplo, en la unidad de salud integrativa, pues tenemos el diario de reaprendizaje, ¿no? Que es un súper elemento, es una herramienta que en lo personal lo he hecho. Hay veces que he sentido dolor físico, dolor emocional y tal vez dolor espiritual. Y créanme que el hecho de escribir lo que estoy sintiendo en este momento, poderlo plasmar, aunque sea en una hoja blanca, en un cuadernito, realmente eso es bien importante, ¿no? Y por qué no también poetizar el dolor, ¿no? A veces el dolor suele ser como este lado negativo de la vida y pues parece que el mundo estamos así en que todo es felicidad, todo es amor, pero realmente no, también hay tiempos de dolor y también por qué no vivirlos, ¿no? A través de la poesía, por qué no a través del canto, porque muchas veces tenemos un compañero que es cardio y a veces está en ese tiempo, ¿no? De querer cantar, de poder decir lo que siento y por qué no, de poder expresarlo de una manera pues con las personas que también te sientas como más cómodo, que puedas como decir estas emociones, ¿no? Porque muchas veces, como el anterior programa que tuvo Enrique y Shama, pues también quitarte todas esas ideas, ¿no? Del juzgar, del ser solamente tú, ¿no? También poderse abrir a ese mundo que es el diálogo y afrontarlo y escribirlo, ¿no? También son unos buenos elementos y también, como lo dije anteriormente, ritualizar esta parte, ¿no? Muchas gracias, Angie. Y me gustaría leerte esto, Adrián, creo que te va a tocar mucho, que dice Iván Illich, está tratando de describir cómo el sistema médico ha ido tratando de agarrar el dolor al cuantificarlo y catalogarlo. Dice, estudian a un conejillo de indias, no a un ser humano. Si el médico fuera capaz de borrar en esta pregunta cargada de valores que traslucen las quejas de un paciente, podría reconocer el dolor como el síntoma de un trastorno corporal específico, pero no se acercaría al sufrimiento que impulsó al enfermo a buscar ayuda. Es decir, que va buscando como ya quitar todas las palabras, las quejas, todo lo que Iván Illich llama el sufrimiento, que como dice, inclusive ya es visto como una mala palabra, ¿no? Y no como ese patrón complejo de las reacciones y de la subjetivación que es parte del proceso del dolor. Y dice, el desarrollo de dicha capacidad para objetivizar el dolor es uno de los resultados de la enseñanza médica sobreintensiva. ¿Cómo la ves? Es uno de los resultados de la enseñanza médica sobreintensiva, esta capacidad de volverse
inmune a la complejidad y a la sensibilidad del dolor y objetivizarlo como un síntoma fisiológico concreto y poder encontrar la causa sin toda la subjetividad de la persona. Y diría, para terminar de darte la palabra, esta capacidad de objetualizar afuera, pero también primero como parte de la insensibilización hacia el propio dolor que el propio médico está sintiendo como ser humano. ¿Cómo la ves desde ahí, Adrián? Sí, no, hombre, bastante enriquecedor y nutritivo reflexionar en esa línea. Y pues bueno, quisiera robustecer nada más que efectivamente coincido con que se ha perdido digamos, equilibrio proporcional, esa justa medida de hasta dónde esa participación médica, científica, empresarial o como lo queramos señalar, cómo, cómo ha perdido la proporción, y haciendo a un lado la intuición que cada ser tiene a partir de su dolor y cómo se ha ido haciendo a un lado el empoderamiento de la propia persona con respecto a su estado de salud, ¿no? Dejándole todo al médico que, desde una perspectiva fría y desde una perspectiva externa, pues impone como un apaciguamiento a lo que está ocurriendo desde una completa lejanía. Creo que se ha perdido ahí la proporción y no siempre creo que fue así. Creo que los antiguos griegos en los inicios de la medicina tenían una cercanía, incluso en las casas, en los domicilios, hacían como una pequeña, una mayor comunidad con la situación de las personas, pero ahora pues se ha vuelto algo reduccionista y sin intento de simplificación del proceso de la vida con salud y enfermedad, en el cual pues se ve incluido el poderío de las empresas farmacéuticas que sugieren que más y más y más fármacos para encontrar salida, ¿no? Así que, definitivo, pues estamos ante una desproporción, una pérdida de las proporciones saludables y bueno, simplemente igual, digamos, rescato estos puntos de reflexión en los cuales pues también no se disvalida, no se desprecia o desdeña, pues el actuar de la tecnología y la ciencia en el camino, porque de una u otra manera hoy en día tenemos ciertas herramientas que de no ser manejadas abusivamente, de no ser manejadas en forma de adicción, de no ser manejadas en forma desproporcionada, podrían ser un buen aliado. Sin embargo, la desproporción, pues es la que reina. Y es, Adrián, como siempre lo repetimos, es un asunto de proporción, es un asunto de autonomía, es un asunto de no desvalorizar los saberes y el primerísimo lugar privilegiado que la persona y su comunidad deben de tener en el cuidado de la salud y donde el profesional de la salud es un acompañante, es más, es un profesional cuyo objetivo más importante es generar autonomía en el autocuidado de la salud, es acompañar creando entornos óptimos para la restitución de la salud que impliquen por encima de todo el aprendizaje para la vida, ¿verdad? La transformación para poder generar esa salud sustentable. Cuando esa premisa ética fundamental que se desarrollaba en los sistemas médicos náhuatl, maya, chinos, indios, árabes, africanos, griegos, ¿no? Etcétera, desde hace miles de años se perdió y se construyó esta clase social
que adquiere como los sacerdotes, como los militares, como los maestros, como los gobernantes, como los abogados, cada vez mayor poder, convirtiéndose en en profesiones inhabilitantes, es ahí en donde pierde esa función tan importante que en este caso del sistema médico es ayudar y colaborar con las personas en condiciones graves para poder restaurar la salud. Hay algo ahí muy importante para mí, Adrián, que creo que se ha perdido. La intervención médica debe de restringirse sobre todo cuando está en peligro la integridad o la vida de la persona. Todo aquello que está por debajo de que esté en peligro la vida o la integridad física de la persona, debería de ser gestionado a través de procesos de higiene natural, ¿verdad? Y no de intervención ya que se vuelve iatrogénica. Ahí estaría esa proporción que, como hablábamos en el seminario del viernes, tiene que ver con una K veces la energía metabólica de la comunidad a la que está siendo cuidada. Me gustaría leer unos últimos párrafos antes de ir cerrando y invitar a nuestras compañeras y compañeros, Angie, por ahí si estás pendiente de si hay algunos comentarios para que podamos comentar. Dice, el masaje, la acupuntura y el incienso analgésico se conocían desde el despertar de la historia hace miles de años, comenta Iván Illich. El ámbito cultural no solo proporciona la gramática y la técnica, los mitos y ejemplos utilizados en su característico arte del bien sufrir, sino que también las instrucciones de cómo integrar este repertorio. En cambio, la medicalización del dolor ha fomentado la hipertrofia de uno solo de estos medios, el manejo por medio de la técnica, y reforzado la decadencia de los demás. Sobre todo ha hecho incomprensible o escandalosa la idea de que la habilidad en el arte de sufrir pueda ser la manera más eficaz y universalmente aceptable de enfrentarse al dolor. La medicalización priva a cualquier cultura de la integración de su programa para enfrentar el dolor. Bueno, ahí está ya puesto en términos generales. Y me gustaría nada más comentar dos cosas antes de pasarles para que digamos nuestras palabras finales. Una, algo que mencionaste, Adrián, y que yo desde hace 40 años, cuando estudiaba bioquímica, se me hizo evidente, que es cuando te enseñan en bioquímica o en farmacología, esta bioquímica o farmacología del principio activo, y tienes un pensamiento sistémico, te das cuenta de que hay algo mal ahí. ¿Cómo puedes rechazar? Si tú agarras una planta y haces un macerado y una extracción alcohólica o acuosa de esa planta, tienes miles de moléculas, miles de sustratos ahí que están en ese té, en ese extracto, que es lo que utiliza la Herbalife. Cuando como bioquímico lo pasas por una columna de cromatografía, aíslas en miles de fracciones, identificas lo que nos enseñan, lo que es el principio activo, que es una sola de esas 10,000 moléculas que trae una planta, estás rompiendo la posibilidad de la sanación, la posibilidad de la colaboración de la planta, su energía, en qué momento la cosechaste, si la sembraste en la luna tal, si le echaste agüita del pozo, si le rezaste, si la combinaste con otra, todo lo que implica una curandería y una herbolaria tradicional. Eso es lo que se pierde cuando se pasa únicamente al principio activo. Y por eso la farmacognosia, como bien lo dices, viene del conocimiento profundo de las plantas. Pero ya cuando pasamos a la farmacología sintética, en donde ya ni siquiera viene de las plantas el principio activo, entonces hay un universo que se está perdiendo. Bueno, ese es un comentario que quería hacer, que es muy importante tomar en cuenta. Y el otro, para mí el más importante y con el cual me gustaría cerrar, es que el dolor
como parte de la tríada fundamental que señala Iván Illich de dolor, enfermedad y muerte, son los tres elementos fundamentales para rescatar una relación viva y sana con nuestro proceso salud-enfermedad. Como también lo mencionó por ahí Adrián, somos un proceso salud-enfermedad. También Angie mencionó, no existe la salud perfecta. Siempre somos un proceso salud-enfermedad. Siempre después de un pico de una gran vitalidad y salud, va a venir un proceso de desequilibración que tiene su valor para bajar la energía, para subir la temperatura, para drenar los procesos, para tranquilizar nuestro movimiento, para tener una calma y una paz emocional para poder regresar hacia la actividad más intensiva. Entonces, si podemos restaurar nuestra relación con el proceso salud-enfermedad y podemos sanarnos, y a eso es a lo que yo quería llegar, de esta adicción y pulsión que el sistema medicalizante desproporcional ha sembrado en la humanidad toda en estos momentos, que es no podernos y saber enfrentar ante el dolor, los síntomas, ¿verdad? Las pequeñas dolencias que son parte de esta desequilibración, la gripita, el estornudo, la diarrea, la picazón, la jaqueca, el dolor de cabeza, ¿verdad? La irritación, el dolor en alguna articulación y no respondemos de esta manera mecánica, yendo al médico, o peor, medicalizándonos, ¿verdad? Yendo a las farmacias del ahorro, la que sea, a comprar todo nuestro paquete de analgésicos y de ibuprofenos y de toda esa parafernaria, y no le permitimos a nuestro organismo poner en funcionamiento sus capacidades de resiliencia, que quiere decir de restaurar por sí mismo, como hacen todos los animales, bajando su actividad, escondiéndose en un rinconcito, permitiendo ser apapachados, haciendo ayuno, etcétera, etcétera. Entonces estamos rompiendo la capacidad del propio organismo y no estamos promoviendo una salud sustentable. Ahí está para mí la esencia del reencantarnos con el dolor y el síntoma como el regalo que nos construye la historia, el lenguaje de por dónde tenemos que ir en nuestros cuidados para ser, como decimos en la unidad de salud integrativa, ser especialistas en nuestro propio proceso salud-enfermedad. Bueno, hasta ahí mi comentario y me gustaría escuchar los comentarios finales de Angie y Adrián. Adelante, Angie, si nos das tu comentario. Y Pero bueno, mensajes. Bueno, hay dos comentarios. Uno dice nuestro querido amigo Manuel Fernández, dice muchas felicidades a todos, excelente. Y también Clemente Lagunes nos dice excelente tema, gracias por compartir sus conocimientos. Y bueno, pues gracias también a las personas que esta noche pues nos estuvieron pues viendo, y realmente este tema la verdad también creo que queda para hablar más acerca del dolor y la enfermedad. Y pues me despido agradeciendo también este momento, también gracias a Adrián por aceptar estar en este programa. Y probablemente no, me gusta esta parte, he convivido con el dolor y créanme que de una manera sana, de una manera respetuosa hacia mí, a mi cuerpo, ¿no? Y creo que es una manera pues también de agradecerle, ¿no? Estas formas de limpieza profunda que hace el cuerpo, ¿no? Y que simplemente lo hace porque realmente pues es lo que nos ayuda, ¿no? A seguir y a sentir y sobre todo a tener estas experiencias de autocuidado, ¿no? Entonces, agradecida y pues que pasen buena noche. Gracias, Angie. Adrián, si nos das tus palabras finales. Claro, pues muy agradecido con la apertura a este tema y la charla que hoy generamos, el diálogo que se transmitió aquí. Me voy completamente agradecido y pues abriendo la invitación a mí mismo y a las personas a dialogar con esta situación del dolor en la vida de una manera
en la cual la convivencia, la armonía, la danza que hace uno con el dolor, pues sea desde el amor, desde la reconciliación, desde, desde ese encuentro con uno mismo y como tomándolo como lo que es. El dolor es un grito, es un suspiro, es un aviso de algo que nuestra experiencia de vida nos está diciendo. Así que tomarlo desde esa manera y entendiendo el por qué existen tantas herramientas alrededor del dolor, pero también observando cómo somos desde nuestras decisiones, en ocasiones prudentes, en ocasiones abusivos en el uso de estas herramientas ante el dolor. Así que bueno, que todos tengan un buen diálogo con el dolor. Ujú. Gracias. Gracias, Adrián. Gracias. Por ahí un video que le mandé a Angie, de Byung-Chul Koo, que es un filósofo de origen coreano, donde dice que toda verdad es dolorosa. Y eso tiene una profundidad pues muy polisémica, o sea, primero no hay una verdad única, por lo tanto, si lo definiéramos como verdad única, sería dolorosamente impositiva en el sentido de negar las otras verdades, en el sentido de que al vivirlo como una verdad total o parcial, desestima otras dimensiones y por lo tanto es dolorosa porque desarticula otras creencias, ¿verdad? Nos muestra verdades o realidades que quizás no hemos querido ver, tanto individual como colectivamente. Como decir, estamos viviendo desde hace 2 meses 35 grados en Jalapa, nos muestra una verdad muy dolorosa, y es que ya fregamos, parece que irreversiblemente, ¿verdad? Los bosques y el clima del planeta, ¿no? Entonces, pero es una verdad que causa dolor, pero que si la recibimos como un regalo, ¿verdad? Y en vez de correr a comprarnos nuestro aire acondicionado y decir, ah, pues no importa, si nos sembramos como un amigo que dijo por ahí, todos los que se quejan ahora de que no hay, ya sembraron un árbol, ya fueron a sembrar un árbol, están cuidando su arbolito. Entonces, el dolor es una posibilidad de reaccionar y transformar nuestro entorno. Entonces, creo que ese es lo que John Chul nos trata de transmitir, cómo construir una sociedad a espaldas del dolor, negando esto y refugiándonos únicamente en el confort, huyendo de todo lo que nos estresa, de todo lo que nos contradice y que por lo tanto se convierte en esta reacción posmoderna de sentir este dolor existencial que me lleva a tener que tomar analgésicos y opiáceos crónicamente para poder contender con el dolor de la existencia, pues es una oportunidad de salir, de contactar a la comunidad, de sembrar la tierra, de consumir localmente y de contribuir para sanar el dolor de la tierra y de todos los seres vivientes. Así es que bueno, un temazo, como dice Angie, que nos deja Sí. sentados y comprometidos para quizás otro programa por ahí. Creo que está pendiente si anda por ahí Irán. Me estuve revisando y no tenemos un programa sobre el proceso salud-enfermedad y el umbral de sanación. Por ahí Sí. podemos tener un programa, Adrián, quizás sería interesante para hablar del proceso salud-enfermedad, esto que he hablado ya con más profundidad, la dinámica de los sistemas complejos y cómo esto nos lleva a la posibilidad de un umbral de sanación, siempre y cuando trabajemos sobre la regeneración de la vitalidad a través de la práctica de los 3 pilares de la higiene natural. Entonces es un tema por ahí muy importante. Ya tenemos 2 sobre la muerte. Entonces, bueno, pues por ahí ya vamos completando. Antes de irnos, me gustaría comentar, hay 2 comentarios más y me gustaría. A ver, Dice, bueno, nos escribe Juan, ese compañero Juan y Patti, dice, les saludamos Patti y yo desde Oaxaca, con mucho cariño, es un tema apasionante, el dolor nos permite sentir que existimos y estamos vivos, sentir el dolor y la enfermedad que se acumula en nuestros cuerpos por el daño de nuestros territorios. Hoy tanto en Veracruz como en Oaxaca tenemos incendios, sequías, enfermedades territoriales y personales.
y necesitamos sentir ese dolor para hacer algo al respecto, más allá de seguir buscando panaceas. En esa búsqueda de higia y de la vitalidad, el dolor y la enfermedad son guías y maestros, oportunidades en esa búsqueda sempiterna de reequilibrarnos. Por eso no solo la diarrea, la gripa, sino que los mismos temazcales nos permiten que nuestro sistema inmune reaprenda a sanar. En el temazcal sentimos la muerte, la enfermedad y el dolor, dejando las pieles muertas para recibir la transformación de la vitalidad, la salud y el placer. Y también nuestro compañero Harvey nos dice que hay que dejarnos llover para que el dolor se energetice y fluya. Hay que dejarnos llorar para que el agua llegue pronto a nuestros cuerpos territorio. Saludos desde Banderilla. Y pues bueno, esos son los comentarios de nuestros compañeros y pues qué chido que estén allá en Oaxaca y nos estén viendo, al igual que Harvey, ¿no? Y pues muchas personas también que nos acompañan en este en vivo, ¿no? Y pues agradecerles también. Gracias, Gracias, amiguitos. pues maravillosos los comentarios poéticos, cerrando, maravilloso. Y pues muchas gracias, Adrián, muchas gracias, Angie, gracias a todos. Y bueno, seguimos con nuestros programas, con nuestro trabajo de sanación, creando cuerpos, territorios saludables, sustentables. Como siempre me gusta decir, cultivando este arte de la vida artesanal. Así es que, bueno, hasta luego, abrazos, que la pasen bonito. Chao.